en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. Sintonía 1420 AM presenta Sintonía al Día, programa mixto informativo, educativo, recreativo y cultural, transmitido en horario todo usuario. Es una producción nacional de Ana Karina Estopiñán y Jorman Chirinos. Muy buenas tardes a todos nuestros fieles radioescuchas que todos los jueves de 3 a 4 de la tarde nos sintoniza en tu programa Sintonía al Día por Radio Sintonía 1420 AM. Dando primero, gracias a Dios Todopoderoso y los créditos a la dirección general de esta estación, la doctora Ana Mireya Obregón, la producción general, la licenciada Totis López Pocaterra, y en el Master Control, nuestra gran amiga Trini Estrada. De igual manera, mandamos un saludo muy cordial a nuestra emisora hermana, que se enlaza todos los jueves desde el municipio de Puerto Cabello del estado Carabobo, Costera 102.7 FM, que estamos dando mucho, pero mucho de qué hablar, que nos escuchan por preferencia, no por casualidad. Como todos estos eventos, cuando se celebra este programa, mi compañera estrella, mi socia, mi aliada, la licenciada Ana Karina Estopiñán. Buenas tardes a todos, bendiciones y prepárense que hoy vamos a tener un programa espectacular en Productivo por nuestra Venezuela potencia. Vamos a un corte musical y ya retomamos. Y hoy tenemos como invitado especial al profesor y economista Juan Carlos Loyo, ministro de Pesca de Venezuela. Bienvenido, ministro. Gracias a todos los radioescuchas que están en este importante programa, y gracias a ti y al compañero por la invitación a poder conversar un rato. Excelente. Ministro, ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro, en Araure, Estado Portuguesa, inauguró la Expo Venezuela Produce 2024, donde el stand del Ministerio de Pesca estuvo presente. Háblame un poco de ese gran evento. Bueno, sí, el día de ayer el presidente, en el marco de los 5 años del miércoles productivo, un poco para que ubicarnos todos, establecer el contexto. Hace 5 años el presidente, en medio del momento que estaba viviendo el país, de mucha agresión, de mucho ataque, con todo lo que se le había aplicado a Venezuela, decidió llevar a cabo esta experiencia de dedicarle un día a la semana para que la producción nacional, las empresas nacionales, el empresariado venezolano, los productores, los campesinos, los pescadores, pudiesen evidenciar ante el país todo lo que es el fruto del trabajo diario, del trabajo día a día, que es lo que reconoce esta nación, porque es lo que nos hace fuerte. Ayer lo que se hizo fue celebrar estos 5 años, y a través de una exposición donde estaban conformados por todos estos actores. Estaba desde el pescador más humilde, desde el campesino que día a día labra la tierra, hasta las grandes empresas que se han venido constituyendo en los últimos días. Pesca y acuicultura es hoy por hoy un importante sector motor de la economía venezolana, que viene produciendo, que viene desarrollando, que viene avanzando. Lo que hicimos fue apenas mostrar un ejemplo de lo que se ha alcanzado estos años, ¿no? Un ejemplo vinculado concretamente a la potencialidad y al desarrollo pesquero y acuícola de Venezuela. Pero también habían empresas de los distintos sectores, principalmente el sector productor de alimentos, así que quien esté por allá cerca de verdad aproveche, porque para nada es lo mismo narrarlo, describirlo, a vivirlo como tal. Así es, ministro, que vivir la experiencia, y tenemos que apoyar lo nuestro, lo hecho en Venezuela. Le doy mi pase al compañero, al abogado Jorman Chirino, que le va a hacer una pregunta. Bueno, muy buenas tardes, apreciado ministro, un fuerte abrazo. Nos están oyendo también por el municipio de Puerto Cabello, municipio pesquero,
a través de las ondas hercianas de la emisora costera 102.7 FM, que también está dando mucho, pero mucho de qué hablar. Sé de ese arduo trabajo que vienen realizando y fortaleciendo, pero qué más que aprovechar este momento que estamos en esta entrevista para formular y preguntarle en cuanto a qué políticas se viene, cuáles son las políticas que se vienen dando o desarrollando para el fortalecimiento, para seguir consolidando y haciendo sostenible la pesca y la acuicultura en nuestro hermoso país. Claro, gracias, don Andrés. Fíjense, primero tal vez ubicar a todo venezolano que los esté escuchando, sobre todo el que vive en la ciudad. Venezuela tiene unos elementos bien potenciales en materia del sector pesca y acuicultura, encabezado por el hecho de que tenemos 4.260 kilómetros de costa, lo cual nos convierte en el país de la mejor fachada o la mayor fachada hacia el Mar Caribe, el más importante. Pero además también tenemos nuestra fachada oriental que da hacia el Océano Atlántico, con lo cual ahí también tiene Venezuela amplios recursos pesqueros. Es un país que se ha caracterizado por la presencia de un sector pesquero artesanal muy importante, pueblos pesqueros a lo largo de toda esta costa, pero además en el interior de nuestra nación también tenemos los pueblos pesqueros que viven vinculados a la pesca, sobre todo nuestros ríos, nuestras lagunas, nuestros lagos. Desde el 2001 para acá, con el desarrollo de la Ley de Pesca y Acuicultura, lo que se ha hecho es generar condiciones para que este sector tenga mucho más protagonismo, de tal manera que ya no es solamente la pesca artesanal, es también el desarrollo de nuestra pesca industrial, es también la aparición de la acuicultura. ¿Qué es la acuicultura? Es la posibilidad de la producción de alimentos, en este caso vinculados a alimentos al medio marino, al medio continental, y es una tendencia en el mundo, ya que cada día más el efecto del cambio climático afecta a las pesquerías, afecta a la captura, a la pesca como tal. En cuanto a las políticas concretas, la primera de ellas es tener un ordenamiento pesquero. ¿Qué es el ordenamiento pesquero? Contar con un conjunto de normas, un conjunto de reglas que permitan que toda la actividad que gira alrededor de la pesca y la acuicultura sea sustentable, sea sostenible, es decir, pensando en las generaciones siguientes. A partir de allí, el gobierno bolivariano, y sobre todo estos últimos años muy difíciles, ha enfatizado el componente que va desde lograr tener combustible subsidiado en los principales estados de pesca en nuestro país, que es una forma de apoyar a la pesca artesanal, a la pesca industrial, hasta políticas de microfinanciamiento y generar valor agregado. Y finalmente lo que ayer mostramos, ¿no? Todo lo que es el componente de la exportación, el hecho de que Venezuela pueda por primera vez en toda su historia mostrarse ante el mundo como un país que tiene una amplia diversificación económica y que le permite llevar a cabo exportaciones a las partes más importantes del mundo. Excelente, ministro. Ministro, ¿cuáles han sido sus logros desde el 2022 que tiene su gran gestión como ministro? No, para nada lo conjugarían en esa persona, ¿no? Primero, más que nada, el conductor de victoria, y lo digo de manera enfática, es el presidente Nicolás Maduro. Y lo pongo tan solo con un ejemplo. Miren, el día de ayer el presidente mostró cómo Venezuela firmó un protocolo con China. ¿Qué significa un protocolo de poder exportar a China? En primer lugar, estamos hablando de la economía más importante del mundo. 1.450 millones de habitantes tiene China, un consumo per cápita de pescado de 40 kilogramos al año, uno de los principales países que no solamente tiene pesca, sino que ve la necesidad de importar pesca como tal. Solo 15 naciones en el mundo, solamente 15 naciones en el mundo tenemos un acuerdo similar. Y normalmente son acuerdos que duran hasta 3-4 años porque son negociaciones bien complicadas, donde los aspectos sanitarios y de salud y de integridad del producto se revisan. Bueno, el presidente de la visita que hizo a finales del año pasado adquirió una velocidad extraordinaria, lo cual hoy le permite concretamente que más de 100 empresas venezolanas, de mano de obra venezolana, de trabajo venezolano, de inversión venezolana, puedan acceder a este mercado internacional. Así que yo diría que lo que ha acumulado el sector pesca en estos 2 años es más bien la conducción del presidente, o bajo la conducción del presidente, y por encima de todo el pueblo productor, el pueblo pescador.
Concretamente, para responderte, bueno, en materia de lo que es el crecimiento de la captura pesquera, este año crecimos un 25%, y en materia de lo que es la producción acuícola, la producción que se desarrolla, bien sea en lagunas, bien sea en medio lacustre, crecimos un 20%, pero además apuntalamos la vocación exportadora con un crecimiento de las exportaciones de un 16%. Son números que, más allá de la frialdad, lo que detrás de ellos, lo que hay el esfuerzo venezolano, que están día a día dedicados a la tarea de producir y generar bienestar para nuestra nación. Excelente, de verdad lo felicito, ministro, es una gran apertura económica para nuestro gran país, nos está motivando, nos está incentivando con toda esta información. Bueno, eso es importante, compañero, camarada ministro, saber de primera línea, ¿no? Todo el esfuerzo que viene efectuando el gobierno revolucionario para avanzar, para progresar, para dar empleo y bueno, y la seguridad alimentaria, que es un factor fundamental para toda nación. Por aquí le escriben y le dicen saludos al ciudadano ministro desde Barinas. Igualmente el amigo Ramiro pregunta, es bueno destacar que la producción del sector camaronero proyecta un crecimiento del 20% para el año 2024, meta que ubicará a Venezuela entre los primeros lugares de producción y exportación en América Latina. De igual. ¿Qué tiene que decir, ministro, referente a esa información que un radioescucha está mandando sobre los camarones? Bueno, aprovechemos primero con una palabra tan importante que señaló el compañero ahorita, la soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria. Todos sabemos que seguridad alimentaria es poder proveer de los alimentos a toda la población. Sabemos que hace 5 o 6 años precisamente este era uno de los grandes temas que Venezuela enfrentaba, producto del tema, todo lo que significó el bloqueo concreto. Y la necesidad entonces de ir a una redimensión de todas nuestras políticas. Hoy Venezuela goza plenamente de seguridad alimentaria, pero además de soberanía. ¿Qué significa la soberanía? La posibilidad de que eso que nosotros consumimos sea en su gran mayoría de origen nacional. El 97% de todo lo que es la canasta básica alimentaria es de producción nacional. Y estamos a tintico de cerrar con el 100% de ello. En el caso del sector pesca hay una gran ventaja adicional, que esta política de exportaciones para nada rivaliza con el consumo interno de Venezuela. Es decir, ya nosotros tenemos prueba eficiente y evidente, mejor dicho, de que se puede abastecer tranquilamente al mercado nacional, como por ejemplo las fechas relativas a Semana Santa, que son las fechas que culturalmente o por razones de creencia la población consume mayor pescado. Nosotros tuvimos tranquilamente un abastecimiento del consumo del pescado durante esta fecha, los precios no se incrementaron, que es un tema fundamental. Apenas algunas especies incrementaron su valor en 3-4%, pero en líneas generales logramos estabilizar la dinámica de los precios, que es lo que necesita la gente, tener precios bajos para poder aumentar su consumo, y aparte llevamos a cabo toda esta política de exportación. Lo que comentó la persona hace un instante acerca del sector camaronero es totalmente cierto. Miren, en Latinoamérica, o mejor dicho, en el mundo, el país más importante en materia del desarrollo camarericultor es Ecuador. Es el primer país a nivel mundial. Luego de Ecuador, para todo lo que es el continente americano, Venezuela se sitúa como el segundo gran productor de camarones. Y vamos por el primero que nosotros tenemos. Disculpe, ratito, porque además nosotros podemos producir a lo largo de todo el año. Disculpe que me haya encadenado en la respuesta. No. El programa es suyo, la gente está interactuando y es información importante. Y que vamos, ciudadano ministro, a ser el primer lugar. Sí, ese es el reto, ¿no? Estamos hablando, para que nos ubiquemos allí, estamos hablando de más de 35 empresas, estamos hablando más de 70 granjas camarericultoras que actualmente se ubican, sobre todo en todo lo que es la cuenca del lago de Maracaibo, pero además también con desarrollos hacia Falcón, desarrollos hacia Sucre. Yo precisamente ahorita, y por eso no me encuentro en los estudios, estamos terminando de abordar una reunión con representantes del Ministerio de Agricultura y empresarios de Vietnam que están interesados en venir a Venezuela, en venir a Falcón, venir a Sucre, para ver, porque saben de la calidad de nuestros productos y quieren venir a invertir acá. Eso también lo aprovecho para poder
disculparme porque no estoy presente ya en el estudio con ustedes. Tranquilo, que de corazón está y tu inteligencia la está escuchando todos los ciudadanos. Aquí nos escribe Betulio, saludos. Qué bueno que nos toman en cuenta el sector pesquero en Venezuela. Requiere de apoyo en financiamiento, seguridad, y es que Venezuela registra 118,000 toneladas de captura pesquera. ¿Qué tiene que decir el ministro? Sí, de hecho, tomemos esa palabra seguridad y hablemos de nuestro protagonista. Todos son actores importantes, ¿no? La pesca industrial juega un rol fundamental, pero a nosotros nos gusta ubicarnos en el pueblo pescador porque es el pueblo artesanal, porque es el pueblo de a pie, el pueblo de las comunidades pesqueras. Estamos terminando de trabajar una orientación que dio el presidente de la pesca segura, se llama el programa, aprovechando que mencionó ese término el radioescucha. ¿Qué es pesca segura? Mire, el oficio del pescador no es solamente uno de los oficios más históricos, de mayor antigüedad, es también un oficio que involucra cultura, que involucra crianza, que involucra conocimiento, que involucra adversidad y riesgo, porque montarse en un peñero, en una lancha, salir por largas horas, regresar al día siguiente, son temas donde el pescador tiene que conocer el manejo del clima, el manejo de las aguas, etcétera. El programa Pesca Segura está incorporando por primera vez un sistema GPS a las embarcaciones para en tiempo real ellas puedan registrar su ubicación y poder atender en caso de cualquier emergencia. Eso es como parte de las políticas y ejemplos que se quieren llevar a cabo para el caso del sector pesca artesanal. Aquí está escribiendo Julio, desde Nueva Esparta. Saludos, señor ministro. De verdad, felicitaciones y siga haciendo su labor como la viene haciendo. Aquí está interactuando mucha gente, ministro. Igualmente, Betulio le comenta que se debe reconocer que este ministro se ha dedicado a escucharnos y a conocer nuestros principales problemas. Ramiro igualmente vi el anuncio de que el ministro iba a estar hoy en la entrevista. Gracias por prestarnos atención. Nos preocupa mucho y sé que se está trabajando, y desde aquí lo digo, se ha estado trabajando fuertemente en esto. El gobierno ha dado una guerra frontal sobre este tema y bueno, hasta ahorita se está viendo las capturas de algunos ex directivos de PDVSA, porque de allí también parte mucha de esta causa, de este problema. Nos preocupa mucho el paro o paralización de casi 40% debido a las severas fallas de combustible. ¿Qué se está haciendo?, pregunta el amigo Ramiro. Sí, de hecho es un tema que hace unas cuantas semanas, 3 semanas, 4 semanas para hacer exactos, en la celebración del Día del Pescador, los pescadores le plantearon al presidente la necesidad de ir clarificando y mejorando la eficiencia del sistema. Debo señalar responsablemente que la actual directiva de PDVSA, encabezada por su presidente Rafael Tellechea, ha hecho un esfuerzo extraordinario. Permítame hacer un comentario en lo personal. Son además compañeros humildes que están dedicados a esta tarea y a seguir las orientaciones en beneficio del país. Pero en lo concreto, hemos realizado lo que se llama Estado Mayor de pesca, de acuicultura y de combustibles para poder afinar lo que es el criterio. Aquí es importante pararme para decir algo rápidamente. Aquí pasamos de criterios rentistas que en el pasado nosotros habíamos heredado como tal, en la cual la gasolina prácticamente no nos importaba nada porque sabíamos que allí estaba siempre, a una situación donde tenemos que actuar con una especie de acupuntura. ¿Cómo es eso? Bueno, la gasolina tiene un costo, es muy importante, cuesta muchísimo. Su costo de oportunidad es absolutamente relevante. Lo que yo uso lo deja de usar otra persona. Por lo tanto, su uso tiene que ser el más eficiente posible. Yo, de hecho, mañana estoy arrancando para el estado Sucre. Hay 6 grandes puertos sardineros en Venezuela. Hoy estamos en plena temporada de sardina y vamos a verificar el estado Sucre mañana y el día sábado y domingo en Nueva Esparta cómo está la prestación del servicio de combustible para la pesca artesanal sardinera, porque además es uno de los principales rubros para Venezuela. Un poco la clave de la gestión es sencillamente los problemas resolverlos concretamente en el terreno. Es decir, ir hasta allí donde está el compatriota, ahí donde está el compañero pescador, el industrial trabajando, el dueño de la planta, y allí mismo llevar la orden del presidente de resolver concretamente lo que estemos evaluando.
Aquí escribe Valerio, ¿y qué pasa con el atún y las empresas atuneras? Miren, el atún este año, déjenme contarles lo siguiente, hacia la zona central, hacia Puerto Maya, si ustedes se ubican, eso es en La Guaira, ese es uno de los pueblos más cercanos al estado Aragua, por la vía costa. En finales de diciembre entra una corriente de agua más cálida, entra el atún, y entra y se desarrolla una pesquería que alcanza inclusive Choroní. Este año no entró en la cuantía posible, un efecto del cambio climático. Si hay un ámbito donde nosotros podemos decir que la crisis climática tiene impactos concretos, el ámbito de la pesca y la acuicultura. En este caso no se trata de discursos, se trata de que la alteración en la temperatura de los mares, la contaminación que muchas veces de nuestras ciudades hacemos, del medio costero, del medio marino, trae afectaciones directamente dentro de nuestra pesquería. Pero para responderle al compañero, parte de lo que yo voy a revisar también en el estado Sucre es cómo va la pesca, sobre todo la pesca que se desarrolla hacia el área caribeña, y muy pronto estaremos también trabajando la fachada atlántica, donde también tenemos un importante reservorio para la pesca de atún. Excelente. Milton, el pasado 15 de marzo, el presidente Maduro anunció, entre varias medidas, que la cobertura y protección social integral de todas las comunidades pesqueras del campo y la ciudad serían prioridad. Explíquele un poquito cómo sería la gran misión Igualdad y Justicia Social. Pero, ¿qué medidas son esas en conciso, ministro? Sí. Concretamente, algo que nos venía preocupando en estos 2 últimos años es que cuando llegamos a un pueblo pescador, uno suele hacer énfasis en la dimensión productiva, en la dimensión laboral, económica de la circunstancia que está allí. Pero el ser humano es una persona integral que está afectado por razones también de salud, afectado por montones de variables. Somos sencillamente seres integrales como tal. De allí que cuando surgió la gran misión Igualdad y Justicia Social, se le propuso al presidente, y el presidente lo orientó, que aprovecháramos la gran misión para que en las comunidades pesqueras y en las comunidades campesinas se desarrollara un proceso de organización de las brigadas territoriales para la acción Hugo Chávez, las BTA como tal. La brigada es el esfuerzo concreto de organización en el territorio para solventar los problemas que tienen que ver con educación, que tienen que ver con salud, que tienen que ver con alimentación, etcétera. En el caso de las comunidades pesqueras, la dinámica es muy especial porque, se lo voy a colocar de esta manera, no vamos a encontrar niveles de afectación o de pobreza en materia alimentaria en una comunidad pesquera, pero sí tal vez nos vamos a encontrar con mucha probabilidad situaciones de deserción escolar de los niños, o situación donde la prosecución escolar se dificulta, o la situación en donde los compañeros y compañeras pescadores, cuando llegan a la tercera edad, que ya han agotado todo su oficio, se merecen el retiro digno que la revolución siempre ha procurado. De tal manera que la Brigada Territorial Hugo Chávez y la gran misión Igualdad y Justicia Social va a actuar allí para ir poco a poco y paulatinamente resolviendo cada una de estas dimensiones sociales, sobre todo que en estos 7, 8 años de aplicación de medidas coercitivas contra Venezuela, la herida se ha vuelto mucho más fuerte, ha estado allí presente como tal. Recuerden algo, Venezuela sí tiene posibilidad de mostrar hasta el 2014 y 15 como cuando no teníamos ninguna medida coercitiva ni bloqueo, sí logramos combatir, sí logramos sacar a millones de compatriotas de la condición de pobreza y de la desigualdad. Es decir, para nosotros esto no es un tema de moda, es que podemos evidenciar que se logró. Así lo reconocen los estudios que se hicieron hasta el 2014-2015. Obviamente con el surgimiento de las medidas coercitivas, esta herida se nos infringió, y de ahí la orden del presidente Nicolás Maduro de trabajar con la gran misión Igualdad y Justicia Social. Bueno, camarada y ciudadano ministro, full de intervenciones. Esto es lo bueno, ¿no? Interactuar con el pueblo, con el radio escucha. Por aquí nos pregunta Hilario. Buenas tardes, señor ministro. ¿Es en conciso en qué consiste el plan especial de atención del combustible para toda la comunidad pesquera? Le manda 1000 gracias de antemano. Bien, desde hace 3 años venimos
identificando los principales estados que tienen captura o producción acuícola. Por supuesto, estados como Sucre, Nueva Esparta, Anzoátegui, Falcón, el estado Miranda son los que llevan principalmente la batuta, porque son los estados que tienen mayor cuantificación de pesca, al igual que el caso del sector Zulia. El tema del Zulia está el hecho de ser un estado limítrofe y las dificultades con el tema del combustible. Lo que hace el Ministerio de Pesca es que recibe un aproximado de 800 barriles a la semana, y eso se distribuye directamente en estaciones de servicio donde son los consejos de pescadores y pescadores, es decir, es el pescador de a pie, pues, el pescador que está allí, el que vigila que el surtido de combustible vaya al motor y vaya una vez mezclado con el aceite para que no tenga ningún otro uso, sino precisamente la labor de trabajo. Eso es un programa que nos cuesta muchísimo, que necesitamos que haya permanente transparencia, y a cambio de eso las familias pescadoras que son beneficiadas hacen un aporte social en pescado, un aporte además que se queda en la propia comunidad, que se queda en la propia escuela, en el propio ambulatorio, etcétera, pues. Ese es el programa que vamos llevando a cabo y que hemos ido extendiendo paulatinamente por otras partes. Fundamental para el programa que haya organización. ¿Para qué? Para asegurarnos que esos 120 litros de combustible que normalmente se entregan sean para uso directo del trabajo y no haya ningún otro destino al mismo. Por allí también la amiga Carmen pregunta en qué consiste la pesca de arrastre. No sé qué tendrá que decir con respecto a eso. Dentro de las modalidades de pesca industrial artesanal, hay lo que se denomina pesca de arrastre, porque utiliza algún tipo de red, en este caso un arte de pesca vinculado a la red, que toca el lecho marino, y al tocar el lecho marino, el fondo marino, arrastra, de allí su nombre, todo lo que se encuentra en el lecho marino. ¿Qué sucede con la red? Que este arrastre se lleva consigo también todo lo que es el ecosistema presente en ese medio marino. De allí que era una de las pesquerías más dañinas cuando se hacía en las primeras 20, 30 millas náuticas dentro de las costas como tal. La orden que dio el presidente, el comandante Hugo Chávez, quien fue el precursor de esto en el 2010, fue eliminar la pesquería de arrastre en todas nuestras costas, ¿verdad? Y gracias a eso es que hoy tenemos la proliferación y la diversidad que Venezuela cuenta. Venezuela tiene, para que se ubiquen, unas 350 especies distintas de pescado, mariscos, crustáceos, bivalvos, etcétera, diversidad enorme. Aún persiste un tipo de pesca arrastre, pero es la que se llama pesca arrastre artesanal. Por ejemplo, la famosa red chica, o seguramente todo el que ha ido de la ciudad a Nueva Esparta alguna vez ha escuchado el famoso jalapatierra, cuando ven todo el pueblo jalando una red. Bueno, esa modalidad se norma para permitir que sea solamente en cierto momento de la temporada. Son redes además que se traen indiscriminadamente cualquier tamaño del pez, de tal manera que ahí da lo mismo que salga un pequeño ejemplar como grandes ejemplares. ¿Qué sucede? Que ahí están de una forma u otra afectando el ecosistema. Y como nos gusta decirlo, no existe Ministerio de Pesca y Acuicultura sin pescadores y acuicultores, pero tampoco existen pescadores y acuicultores sin un uso sostenible de los recursos del medio marino y el medio continental. Perfecto. Estamos full de preguntas, ¿vale? Qué fenomenal que nuestro pueblo pueda interactuar con sus representantes como lo es usted en el área de pesca y acuicultura. Carmen Ivo nos pregunta desde el estado Sucre, ¿qué medidas se están tomando para la seguridad de los trabajadores del sector pesquero en nuestro estado? Sí, bueno, Carmen, aprovecho para recordar lo que es el programa Pesca Segura. Ya comenzamos la evaluación del programa con los pescadores de Río Caribe, con una distribución, en este caso limitada a GPS, de un sistema de posicionamiento que permite asegurar las condiciones
e informe permanente de dónde los pescadores están llegando. Ya está el programa listo para ser masificado, pero bueno, aquí también ustedes saben que, y esto que me lo escucha un pescador lo sabe, a veces nuestros pescadores son un poco recelosos con las áreas de pesca, con las zonas de pesca, con los llamados caladeros, y un poco ahí también estamos trabajando la necesidad de que comprender que si queremos una pesca segura para trabajadores de la pesca en materia de seguridad, también tenemos que dejar ciertas prácticas como es no informar acerca de cuáles son los sitios o las áreas donde debe pescar. Excelente. Aquí otro mensaje, ministro. Carlos, felicitaciones, ciudadano ministro, con respeto. Ya empezaron a instalar los primeros 100 GPS en los navíos. ¿Usted los seleccionan o deben acudir a algún lugar específico a solicitar ese equipo? ¿Cuál es ese lugar? Denos la información, por favor. Sí, no lo seleccionamos nosotros. Fue, como el programa fue lanzado en Sucre, se trabajó principalmente Sucre como un área de exploración. ¿Por qué? Porque en Sucre además es donde está la mayor cuantía de pescadores artesanales y es la zona más compleja de navegación. Pero debo anunciar que ya con el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos, el INEA, con el ministro Velázquez Araguayán, el ministro de Transporte, ya hay los dispositivos y pronto vamos a comenzar una formación en todo el estado Aragua y Miranda. Poco a poco vamos a ir dando cobertura a la totalidad del territorio porque fue la orden del presidente. Pero en ese caso de esos 100 dispositivos se trabajó con pescadores del estado Sucre, un tanto también de Nueva Esparta, porque son los que están más expuestos a los accidentes que recientemente se han tenido y además donde la navegación es mucho más compleja, pero la intención es que todo pescador en Venezuela, incluyendo los pescadores de río, tenga unos dispositivos de seguridad para poder hacer seguimiento en tiempo real de su ubicación. Ciudadano ministro, por aquí también preguntan, la ciudadana Camel hace esta observación con relación a qué políticas se han implementado para evitar esta contaminación en muchos mares o en muchas aguas de los pescados con mercurio. No, bueno, en nuestro caso eso no es la afectación principal. El mercurio no es un componente que esté presente en nuestros procesos industriales y que por lo tanto esté afectando el lecho marino. De hecho, donde mayor nivel de contaminación producto de procesos industriales nosotros tenemos es en el estado Zulia como tal. Y con todo lo que ha sido la política de reordenamiento, de limpieza, de todo lo que es la cuenca, vinculados al estado Amazonas, el estado Bolívar, con la explotación minera ilegal, también se ha enfrentado en gran medida a lo que era el uso de este tipo de sustancias para, sobre todo, vinculados al tema minero. Repito, es un tema que ya se viene enfrentando y por eso ustedes han visto que nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana se ha desplegado con todo en el estado Bolívar para enfrentar el tema de la minería ilegal. De resto, debo llamar a la conciencia porque el principal factor contaminante que nosotros tenemos es el plástico, los microplásticos. De allí que el Ministerio de Pesca comenzó a trabajar, le presentó la iniciativa del presidente y el presidente le aprobó un programa que se llama Pesca tu Plástico, que es un fin de semana de faena, los pescadores salen a pescar, pero es a recoger el plástico que está vinculado sobre todo en los manglares, en las áreas donde el ecosistema marino es necesario de preservar y resguardar como tal. Perfecta la iniciativa de nuestro gobierno revolucionario en cuanto a ese pesca tu plástico, ¿no? Es un mal que está acechando a muchos países del mundo, esta contaminación. Igualmente el amigo Rubén nos pregunta, buenas tardes, señor ministro, el plan Coporo y la entrega de financiamiento en su primera fase con el objeto de reactivar 560 hectáreas de espejos de agua equivalente al 20% de la acuicultura artesanal. Me interesa, al igual que varios de mis compañeros trabajadores del sector, cómo conocer este plan, dónde obtener información para optar a ser beneficiados. Muchas gracias. Bueno, le explico brevemente, ¿no? Venezuela tiene también no solamente potencialidad de desarrollo acuícola en el lago de Maracaibo, sino también en nuestras aguas interiores, me refiero a nuestros ríos, nuestras lagunas, en todo lo que han sido los cuerpos de agua que propia ley de pesca y acuicultura
con el comandante Chávez aupó para el surgimiento, y uno de esos rubros que más creció fue la cachama. A todos nos encanta. ¿Quién no se ha tenido la oportunidad de comer una cachama frita como tal? El tema es que la cachama, que es una especie nativa, tiene una dificultad, que es que para ser cultivada, criada, necesita alimento balanceado. Alimento balanceado que en este momento tiene un precio importante y afecta la cadena, la estructura de costo del productor. O para decirlo de otra manera, porque no es que lo afecta, es que el precio de la cachama no va a competir con otras especies que nosotros hemos logrado introducir al mercado. De allí que logramos traer otra especie nativa, el toporo, una especie también deliciosa, cuya formulación científica de alimento artesanal ya ha sido probada por distintos investigadores, y el Ministerio de Pesca lo que hizo fue escalar el programa. Esto es llevarlo ya no de los laboratorios, sino a cientos de productores. Al compañero que nos escribe, que nos señala, por favor, déjenos sus datos, nosotros lo contactaremos. ¿Dónde comenzó el Plan Coporo? Comenzó en el municipio Libertador del estado Táchira. ¿Por qué? Porque es el municipio que mayor tradición de cultivo de cachama tiene en Venezuela. Ya el Plan Coporo se extendió recientemente hacia lo que se llama la Lengüeta de Barinas. Esa es la zona de Barinas que está limítrofe con el estado Táchira, con el estado Mérida, perdón. También se extendió hacia el estado Portuguesa, y bueno, poco a poco tiene gran aceptabilidad porque le da independencia al productor. Mire, el gobierno bolivariano, el presidente Nicolás Maduro, lo que quiere es que la gente produzca, que la gente se sume a la tarea de producir y lograr beneficio para toda la nación. Bueno, de igual manera, excelente. Bueno, instamos a los radioescuchas que están formulando esta pregunta para que nos acerquen los datos, nos hagan llegar sus datos de una manera directa, porque sé que sí estamos trabajando y todos queremos trabajar por este país tan hermoso y bello que Dios nos dio para el crecimiento y fortalecimiento de la producción de nuestra patria. Aquí el amigo Carlos Quesada dice: buenas, y el pulpo tan codiciado en China y Europa, el elemento principal para exportar a estos países. ¿Qué se hace para cuidar o incrementar nuestro pulpo? Por ejemplo, ¿qué programas ambientales de multiplicación de la especie se pretenden o están programados a activar? Bien, muy bien. El año pasado nosotros tuvimos una abundancia de la pesquería de pulpo, fue bien importante. Estamos hablando que hubo un crecimiento superior al 200%. Lo esperábamos, porque les explico algo a todos los compañeros que nos escuchan y sobre todo los pescadores. Un ordenamiento pesquero comienza con algo fundamental: respetar el momento de la reproducción de la especie. Esto es lo que comúnmente la gente llama la veda. La veda, que muchos lo pueden concebir como un periodo donde se impone que no haya la pesca de una determinada especie, no es un asunto de al azar ni de por voluntad burocrática, es que es el momento en que la especie entra en reproducción. Si nosotros respetamos eficientemente la veda, es decir, permitimos que haya total o absolutas condiciones para la reproducción de la especie, en ese sentido vamos a obtener un mejor resultado al final de temporada. Fíjense que para este año nosotros, bueno, por supuesto, son temas además que no se pueden predecir, porque los modelos que se utilizan para evaluación de pesquería tienen un componente estocástico, esto es decir, de probabilidades, pero nosotros consideramos que hay altas probabilidades de una buena pesca de pulpo. ¿Por qué? Porque el año pasado mucha de la pesca fue de machos, de tal manera que al haber más hembras se asegura la reproducción. Si además hemos respetado la veda, es decir, hemos respetado el tiempo en que el animal, la especie se reproduce, eso nos asegura que cuando comience la temporada vamos a obtener unos buenos resultados en cuanto a esa pesquería. Perfecto, amigo. Compañero ministro, por aquí, bueno, tenemos unas intervenciones bárbaras y eso es lo importante, llegarle a la gente, que la gente interactúe con nuestros representantes y bueno, y formular sugerencias también, ¿verdad? Porque para eso es la participación, la democracia protagónica y participativa. El amigo Galindo nos dice: ¿por qué en ese retiro de los pescadores, para cuando ese retiro de los pescadores, cuando ya no puedan trabajar,
puedan tener la atención del Estado y que tengan un ingreso para el pescador digno, ya que no puede, ya cuando ya no puedan trabajar, y que tengan una atención médica también. Se les viene haciendo un trabajo arduo, y bueno, el gobierno viene dignificando a las personas, a los adultos mayores con la pensión, pero no sé qué políticas aparte puede adelantar el Ministerio de Pesca sobre este tema. Mira, primero inclusive déjame abordarlo como alguien que también es estudioso, trata de estar al día con los temas económicos. Primero que nada, reconocer, ha sido el gobierno bolivariano el primero que entregó seguridad social digna, suficiente y en cuantía a los venezolanos. Antes de eso, los programas eran totalmente erráticos. Y además déjeme decirle que fue precisamente el presidente Hugo Chávez quien orientó los primeros reconocimientos de esta etapa que la llamamos normalmente la tercera edad, pero es una etapa de dignidad después que el adulto mayor había dedicado toda una vida. Fue el primero que entregó pensiones a los campesinos y a los pescadores. Lo recuerdo, porque en ese momento yo estaba como ministro de Agricultura. ¿Qué ha pasado en estos años? Bueno, en primer lugar, la hiperinflación e inflación inducida con la inestabilidad que nos dieron en el tipo de cambio golpeó enormemente nuestros ingresos. Los economistas no suelen decirlo, sobre todo los economistas que hacen un análisis sesgado, pero aquí se alteró el tipo de cambio, se alteró los precios en el momento en que estaba Venezuela siendo bombardeada con toda la cantidad de medidas coercitivas y con todo lo que era el bloqueo económico. Lo digo porque ¿qué está ocurriendo en este momento? Con mucho esfuerzo el presidente Nicolás ha llevado la estabilización del tipo de cambio, la estabilización de los precios, y poco a poco nosotros vemos que el bolívar comienza a agarrar fuerza, con un poquitico creciendo capacidad de compra. En la medida que nosotros resguardemos mejor esos ingresos, aseguremos la estabilidad, bueno, usted va a poder, compatriota, con esa pensión, que estoy totalmente de acuerdo, que se le entregue al pescador, que se le entregue al campesino, que se le entregue al trabajador, esa pensión va a lograr comprar más. Ahora, debemos estar todos muy claros, aquí no ha habido fórmula mágica, aquí lo que ha habido es mucho esfuerzo y constancia permanente, y cada vez que se empieza a amenazar de nuevo al país, nuestra respuesta debe ser, bueno, con más ahínco, unión nacional y trabajo, pues, trabajo, que es lo necesario, pero debo responder eso concretamente, y finalmente señalarle sobre ese tema que uno inicialmente la gran misión Igualdad y Justicia Social, que es una misión de nueva generación, tenía un vértice vinculado a la atención a los abuelos, a las abuelas, a los adultos mayores, a los adultos de la tercera edad, pero el presidente Nicolás Maduro decidió ir a su iniciativa de mayor envergadura, y bueno, muy pronto ustedes van a ver un grupo de políticas concretas para atender a quienes tan dignamente lo han dado todo por Venezuela después de toda una vida de trabajo. Excelente, ministro. Aquí le escribe Virgilio, saludo desde Colombia. ¿Cuál es la zona pesquera más importante de Venezuela? Esa es la primera pregunta. ¿Cuáles son sus especies más abundantes y comercializables? ¿Qué tipo de apoyo y asesoría ofrece su ministerio al inversor extranjero? Muchas gracias y felicitaciones. De Colombia. Bueno, gracias. Por cierto, hacia Colombia queremos nosotros abrir un mercado que permita de manera legal llevar todo lo que son los productos de nuestra pesca para el vecino país. Hay muchas especies de nuestra pesca en ríos que son de mucho agrado, de mucho gusto dentro del norte de Santander sobre todo. La intención es que llevemos eso a través de pescadores organizados, de empresas organizadas, de plantas organizadas. Y lo primero que le ofrecemos a cualquier inversionista es la absoluta seguridad jurídica de que en el marco de cumplimiento de las leyes de la República usted va a poder venir a trabajar, a producir, a avanzar. Así que por favor, igual deje sus datos si conoce alguno y mire con gusto. Y además, algo que lo digo así por todo el medio del cañón, absolutamente transparente. Así que inversionista que venga, inversionista que viene a cumplir con la ley, con la patria, y aquí más nadie le va a estar quitando nada. Vienen ustedes a trabajar y a producir como tal.
En cuanto a qué especies, en el caso del estado Sucre, yo diría que es la zona de mayor importancia, de mayor tradición. Tenemos el famoso atún, aleta amarilla, otras especies de atún que también se llevan a cabo, la sardina, que es una de las especies de mayor presencia, pero bueno, también tenemos corocoro, tenemos carite, el roncador, curvina, bagre, etcétera. Hay un poquito de pajalí que también se lleva allí, pulpo en menor medida, pero también hay un tipo de pesca que se lleva en esas aguas. Entonces, esencialmente la zona alrededor del estado Sucre, desde el Golfo de Cariaco hasta la zona de todo nuestro delta, es una de las zonas de mayor riqueza de pesca como tal. Pero también recientemente yo estuve en Isla Toa, me fui para el centro, para el occidente de nuestro país. Isla Toa es el municipio Almirante Padilla, allá en el estado Zulia, y ahí también vimos una pesquería muy, muy importante que tiene nuestro país allí. Bueno, también aquí el amigo Winston, observo que el ministro está full en conocimientos del tema. Me satisface que así sea, porque se requieren que los ministros manejen bien el conocimiento sobre cada caso. Saludos y bendiciones. Igualmente el amigo Pedro Sarmiento, buena iniciativa, porque el plástico contamina y perjudica a los peces. Nos manda saludos el amigo Pedro Sarmiento, buena iniciativa, desde Ceucán, escuchando desde Ceucán. Olga también nos escribe: hola, buenas tardes. ¿Cuántas camaroneras hay en Venezuela? ¿Qué tipo de apoyo ofrece nuestro gobierno a este sector, compañero? Bueno, comencemos primero con una historia que debe saberse. El sector camaronero en Venezuela tiene su fecha de nacimiento con experiencia que empezaron en la década de los 80. Ninguna cuajó, escuchen bien, ninguna cuajó del todo, pero viene a avanzar en el momento en que la revolución, el gobierno bolivariano crea la ley de pesca y acuicultura. Usted agarra un gráfico acerca de todo lo que es el surgimiento del camarón, y encontrará que efectivamente a partir del 2001 viene el desarrollo importantísimo, sobre todo de una especie que se llama Dananey, que es la especie que se ha desarrollado con mayor fuerza en nuestro país. En cuanto a granjas, bueno, tenemos más de 70 granjas en Venezuela, la mayor parte de ellas ubicadas sobre todo en la cuenca del sur del lago, la cuenca del lago de Maracaibo. También hay un desarrollo importante en el estado Falcón. De hecho, Falcón es el gran sitio donde hay el desarrollo camaronicultor que puede avanzar con mucha fuerza. Me paro un momento. El camarón es una especie que aprovecha las condiciones de las aguas lacustres o las aguas que tienen una mezcla de densidad, para decirlo clarito, entre salado y dulce, pero entre agua provenientes del mar, pero también con provenientes del medio continental como tal. Pero además de eso, Venezuela ha avanzado en la creación de laboratorios. Tenemos más de 6 laboratorios en Venezuela que están trabajando todo lo que es la genética como tal. Y recientemente los propios camaroneros están planteándonos la posibilidad de traernos otras especies que van a dar un nuevo impulso a la productividad. Aquí la clave es productividad. ¿Por qué? Déjenme enfocarle lo siguiente. Las condiciones de Venezuela permiten que tengamos producción desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Nosotros no estamos afectados por eventos climáticos extremos ni por cambios de clima que nos afecten. Pero además, nosotros estamos en posibilidad de sacar hasta 4 y 5 crías a lo largo de todo el año, en ir a lo que se llama la hiperintensividad de la agricultura, en este caso del camarón. ¿Por qué nos gusta siempre destacar este componente? Porque si Venezuela avanza con mucha mayor fuerza, eso es industrialización, eso es producción nacional, eso es avance en materia de lo que nuestro país puede ir desarrollando y consolidando. Excelente. Aquí hay otro mensaje. Disculpe, ministro, se termine la idea. No, solamente que en honor a la verdad decirle, mire, yo creo que el papel de los gerentes públicos no necesariamente es ser expertos. El papel de los gerentes públicos es saber gerenciar escuchando a los expertos.
puerto, que es distinto. En este caso, nosotros hemos aprovechado mucho que es un ministerio pequeño, son apenas 2.300 personas, digo pequeño en comparación a lo que es la tradición de los otros ministerios, pero además hay un importante núcleo acá de biólogos marinos, ingenieros pesqueros y el mayor experto, el pescador que es el que orienta a uno. Entonces yo creo que más que uno sepa mucho, se trata de saber escuchar, guiarse y en todo caso gerenciar en base a información, conocimiento y estadística. Y por supuesto mucha sensibilidad humana, porque finalmente todo esto se hace en función del ser humano y del pueblo. Así es, de verdad lo felicito, es una espectacular gestión que viene haciendo y eso es lo que necesita Venezuela. Aquí tenemos otro mensaje, Juan, ¿qué requisitos deben tener los pescadores para que el Ministerio de Pesca nos pueda apoyar? No, ninguno. Ustedes saben muy bien que al pescador nada más se le pide, cuando viene una temporada en particular, que tengan sus permisos al día. Por supuesto, su registro siempre es importante, porque en la medida que todos tengamos registrado el nombre de la embarcación, el nombre del motor, ustedes saben que el tema de la seguridad en el medio marítimo es muy delicado. Así que no, aquí no hay ningún requisito, se trata sencillamente de elementos que hay que cumplir. Mire, si uno quiere exigir derechos, y que está bien, porque este es un pueblo, este es un proyecto político de derechos, uno también tiene que estar dispuesto a cumplir con deberes. Y en el caso, yo diría que los deberes están asociados fundamentalmente a que la gente cumpla con el ordenamiento pesquero. Perfecto, el amigo Torres dice o menciona, independientemente de la tendencia que se pueda tener, yo no estoy de acuerdo con las sanciones a Venezuela, las cuales nos afecta a todos los ciudadanos, y así debemos de pensar cada uno de los patriotas, porque estas sanciones nos afectan en todos los sistemas. Y además, permítame decirle un comentario a ese compatriota, a ese venezolano, que independientemente de su creencia política, mire, hay suficientes investigaciones internacionales, suficiente evidencia internacional que el esquema de sanciones y bloqueo económico, sobre todo que en los últimos 15, 20 años ha desarrollado con mucha fuerza los distintos gobiernos de Estados Unidos, lo que han creado un clima de guerra comercial, lo que han creado es un clima de afectación a los pueblos, lo que ha creado es un clima de un daño completo al comercio internacional. Fíjense ahorita, uno de los grandes dilemas que tiene que enfrentar la administración de Biden es que si sancionan o quieren volver a insistir en las sanciones, en dañar al pueblo venezolano, bueno, ese pueblo también va a afectar, porque el precio de los combustibles se está elevando. Bueno, vaya a ver qué le va a tocar hacer en medio de un proceso electoral con el alza permanente de los combustibles. De tal manera que el esquema de sanciones y bloqueos, uno de los efectos más dañinos, mire, le puedo dar cantidad de literatura empírica que muestra que no trae ningún beneficio, de tal manera que usted mire, mantenga su radio, usted a nosotros, usted no nos gustamos, no le gusta Juan Carlos Royo, no hay ningún problema, pero cónchale, no se meta en un tema que lo que hace es dañar a la patria, dañar al suelo, porque usted vive también. Es así, siempre estamos apostando al progreso de nuestro país y al no de las sanciones o injerencias extranjeras. Y Figenio pregunta, no es por nada, el camarón zuliano es orgullo de Venezuela para el mundo. ¿Qué se está haciendo bajo su gestión para apoyar al sector camaronero zuliano? ¿Tiene planteado una reunión con este sector? No, mire, con este sector no hay reuniones, con este sector tenemos una agenda continua y permanente. Ahorita uno de los temas que estamos trabajando con mucha fuerza es cómo lograr conseguir, ya veo que la persona conoce seguramente del Zulia, bueno, usted sabrá que uno de los temas que tenemos que trabajar fuertemente es en lograr traer mayores embarcaciones, mayores empresas navieras a Venezuela, y lo voy a conectar con el tema de las sanciones. Ustedes sabían que por el sistema de sanciones y bloqueo, las navieras no quieren venir a Venezuela porque tienen que pagar tasas impositivas, no venezolanas, mundiales, porque hay sencillamente sobreseguros que hay que comprar. Eso es lo que se llama la overlapping de las sanciones, es decir, el sobrecumplimiento. Si en este momento vinieran navieras a Venezuela, los camaroneros se montarían automáticamente, duplicarían la producción que tienen solamente con tener navieras que salgan a
llevar el producto venezolano al exterior. ¿Y por qué no lo hacen? Por las sanciones. Entonces, un poco para responderle al amigo, mire, con los camaroneros es un parte integral. Alguien puede decir en términos coloquiales, son los toñecos del ministerio, bueno, pero es que es un sector sumamente importante para nosotros. Ministro, ya quedan pocos segundos, un mensaje de corazón para todos los ciudadanos venezolanos que lo están escuchando ya para despedir el programa. Un placer haberlo tenido aquí y esta es su casa siempre. Bueno, y estas preguntas que quedan pendientes se las pasaremos a su privado, porque muchas preguntas quedaron al aire, fuera del aire, pero bueno, para eso estamos, y los medios de comunicación somos lo idóneo para transmitir esta información hacia nuestros gobernantes. Me despido por aquí, el abogado Jorman Chirino, ciudadano ministro, a la orden como un soldado para la patria, y bueno, y la compañera Ana Karina Estopiñán. Así es, bendiciones, ministro, del mensaje para todos los radioescuchas. Bueno, Ana Karina, de Chirino, por favor, en primer lugar, decirle que cualquier observación crítica que la gente escriba, cualquier denuncia, cualquier señalamiento, bienvenido es. Nosotros tenemos que desarrollar y cultivar el arte de escuchar, es la orden que nos ha dado el presidente, escuchar a fondo. Hay muchas cosas que nos faltan por hacer, pero créame que este ejercicio que nos llamó el presidente de pensar las 7 grandes transformaciones al año 2030 nos da una posibilidad de pensar el país bonito, hermoso, bello, más allá de sus riquezas naturales, más allá de su gente, un país próspero y un país en bienestar. Ese es el prometido del presidente Nicolás Maduro y es para lo que nosotros estamos tratando de trabajar cada día con mayor firmeza. Excelente, ahí hay un radioescucha que dice, oyendo al ministro me cae bien, se ve que conoce de la materia que gestiona y habla sencillo y directo. Felicitaciones a la patria, necesito más información. Bendiciones, ministro. Bueno, nos despedimos bajo la dirección general de la doctora Ana Mireya Obregón, en la producción general la licenciada Totis López Pocaterra, en el Master Control nuestra amiga Trini Estrada, dando gracias como todos los jueves a la estación Sintonía 1420, que está dando mucho, pero mucho de qué hablar, en conjunto con nuestra emisora hermana Costera 102.7 FM desde el municipio Puerto Cabello del estado Carabobo. Hasta el próximo jueves. Felicidades. Sintonía 1420 AM presentó Sintonía al Día, programa mixto, informativo, educativo, recreativo y cultural, transmitido en horario todo usuario. Una producción nacional de Ana Karina Estopiñán y Jorman Chirinos.